La intervención en crisis, desastres y catástrofes se componen por diferentes elementos. Es por ello que la atención psicológica oportuna y eficaz proporciona un afrontamiento productivo en los damnificados y considera una intervención psicosocial. Es por ello que a continuación revisaremos información precisa respecto a la intervención en crisis. Está temporalmente de trastorno psicológico caracterizado por ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso inesperado que es vivenciado como amenaza o pérdida. Además, la crisis resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de la persona para enfrentar dichos problemas. Las personas en crisis suelen presentar síntomas de ansiedad, sentimientos de desamparo, confusión, cansancio, síntomas físicos y desorganización en el funcionamiento de sus actividades familiares, laborales y sociales. Como ejemplo de las situaciones de crisis o eventos de crisis tenemos el cierre de las escuelas, muertes de padres y madres, la reducción de remesas, la falta de trabajo en general y el aumento de labores informales, entre otras. El método de intervención en crisis menciona que ayuda a dirigir o auxiliar a una persona o a una familia o grupo también de la comunidad para que puedan enfrentar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos, daños físicos y psicológicos y estigmas emocionales se aminore y se incremente la posibilidad de crecimiento, nuevas habilidades, opciones y perspectivas de vida. Intervenir en una crisis significa inducirse de manera activa en la situación vital de la persona que la está experimentando y ayudarla a movilizar sus propios recursos para superar el problema y recuperar el equilibrio emocional. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más qué es la intervención en desastres y el concepto como tal. El concepto de intervención, el concepto de desastre nos menciona lo siguiente. Los desastres por fenómeno natural constituyen uno de los problemas sociales más relevantes del mundo contemporáneo debido a que, en su mayoría, son provocados por acciones humanas, directas o indirectas, y sus consecuencias desbordan los recursos materiales y emocionales de una comunidad, siendo el caso, o de una sociedad. El punto de dejar secuelas que pueden dificultar el desarrollo de los individuos que conforman dicha comunidad. Ejemplo de muchos desastres nos encontramos habitualmente mencionados en diferentes noticieros que podemos visualizar. Entre ellos tenemos huracanes, incendios y terremotos, además de muchos otros desastres también que suelen ocasionarse. Al hablar de intervención en desastres, podemos mencionar que el principio básico de la intervención psicológica en desastres naturales, como lo estamos mencionando, es tomar a los damnificados como personas con reacciones normales y no como pacientes psiquiátricos. Los principios de la intervención psicológica en desastre son 5 principios. Dentro de la intervención en desastre tenemos el primer principio, que es la proximidad. Actuar lo más cerca posible, desde el punto de vista físico. El segundo principio es la inmediatez. Menciona intervenir lo más pronto posible. El tercer principio es la expectativa.
transmitir expectativas positivas sobre un rápido retorno a su rol o función anterior al evento. El cuarto principio es la unidad. Las víctimas necesitan reestructurar cognitivamente las expectativas vividas. Y el último principio tenemos la simplicidad. Utilizar métodos adaptados a la situación del embotamiento emocional de los afectados. Esto es todo en torno al desastre. Ahora voy a compartir información relevante a la intervención en catástrofe, pero antes debemos conocer el concepto de catástrofe como tal. La definición más usual de catástrofe define esta como una situación de amenaza extraordinaria por una comunidad de una magnitud tan grande que desborda la capacidad de respuesta de esta. Esta definición pone el énfasis en la existencia de una amenaza que agrede a la comunidad. Desde esta perspectiva, un desastre puede ser de causa natural. Ejemplos de desastres que se relaciona también con las catástrofes, como lo mencionamos anteriormente, pero las catástrofes tienen una afectación mucho más amplia, como lo es un terremoto, una inundación, o también pueden ser provocadas por el hombre, como ejemplo un accidente de ferrocarril o el incendio de una planta química. La guerra y la violencia política se consideran formas de catástrofes provocadas por el hombre. Al hablar de intervención en catástrofes, el papel de un profesional de salud mental en estos contextos puede más tener que ver con el velar los factores de participación, control y dignidad, por lo general repetirse. Existen al menos 5 situaciones especialmente relevantes para un trabajo psicosocial con supervivientes. Criterios y formas en el reparto de comida. También podemos mencionar la forma de ubicar las letrinas, las donaciones de ropa cuando suceden este tipo de terremotos que suelen destruir mucho a ciudades, como lo que pasó aquí en el Ecuador, en Manta. Ahí donde nosotros debemos intervenir los psicólogos para organizar y repartir tipos de ayudas, como ropa, también donde los damnificados puedan irse a realizar sus zonas de aseo, información confiable sobre lo que está ocurriendo en cada momento y el control de rumores por parte de la propia comunidad o de las autoridades. Saludos psicólogo, mi nombre es Genesis Gamboa y le voy a hablar sobre los pasos de intervención psicosocial en crisis, desastres y catástrofes. Tenemos el primer apoyo psicológico en situaciones de emergencia, donde es necesario contar con el procedimiento estructurados que permiten no solo resolver las necesidades concretas de los afectados, sino también acoger el impacto psicológico de las personas ante un evento crítico. Los equipos de apoyo psicológicos van a intervenir en situaciones de crisis, donde se encuentra desestructurizado tanto lo psicosocial y lo material, en lo cual es de una medida extrema, por lo que es necesario contar con protocolos y guías de actuación claros, definidos y unificados para la intervención. Asimismo, el equipo debe estar inserto en el Sistema Nacional de Protección Civil para la mejor inserción de las temáticas de apoyo psicosocial y por ende en el manejo de las situaciones de emergencia, en base a una buena coordinación con todos los organismos de respuesta. Existe el riesgo de que las intervenciones sean descoordinadas o en diversas se produzcan resultados contraproducentes, por lo que hay que tener en cuenta que no toda intervención psicosocial puede ser indicada en determinado suceso, lo que implica realizar un esfuerzo importante para unificar la formación y capacitación de los equipos y los procedimientos y mecanismos de actuación. El primer apoyo psicológico es una de las estrategias de intervención en crisis que tiene por objetivo tanto acoger, contener y amortiguar el impacto psicológico generado por el evento crítico, a fin de facilitar que las personas afectadas se estabilicen y se estructuren.
favorecer que las personas puedan enfrentarse a los aspectos más urgentes de la emergencia, detectar personas en riesgo, ya sea por su conducta o por situación, e implementar medidas de protección, derivación y seguimiento, asegurar la integridad de las personas afectadas. El primer apoyo psicológico está dirigido a los miembros de la comunidad que han sido afectados, tanto directa como indirectamente, por una emergencia o desastre. Este primer apoyo puede ser realizado de forma individual como grupal, dependiendo del tipo de emergencia, del nivel de impacto de los afectados, del periodo de tiempo de actuación de los equipos psicosociales, el número de afectados, etc. Esta primera intervención puede ser realizada por operadores sociales externos que acuden al lugar de la emergencia o bien por operadores sociales de la comunidad que cuentan con la preparación básica para el primer apoyo a las personas en situaciones de emergencias o desastres. Es común que estas personas sean operadores sociales de emergencias tales como bomberos, médicos, paramédicos o bien operadores sociales de la comunidad como profesores, enfermeras, psicólogos o trabajadores sociales. Tenemos lo que es la evaluación primaria. Esto ocurre cuando el suceso es amenazante y el individuo puede realizar su primera valoración del mismo. Es decir, la evaluación primaria se centra en las demandas de la situación. Cuando ocurre este suceso amenazante, el individuo puede hacer diferentes valoraciones. Primero tenemos el suceso donde se representa el daño físico, pérdida, donde puede representar una amenaza del bienestar presente, puede representar un reto o una oportunidad de crecimiento, mientras que la evaluación secundaria se centra en los recursos personales. Esta se dirige a un cambio o una adaptación de las respuestas subjetivas asociadas con la situación de estrés. Sin embargo, en la crisis se produce una alteración de estos procesos, ya que la solución puede ser racional. Es imposible que un individuo se siente capaz de manejar los aspectos subjetivos, es decir, los miedos, las indefensiones, la ansiedad. El individuo en situaciones de crisis también puede sentirse incapaz, de abordar situaciones como circunstancias en las que está viviendo, de dar una respuesta adecuada con sus recursos habituales de afrontamiento. La noción en crisis, esta conlleva a una definición de resolución en un tiempo limitado, de 4 a 6 semanas. El periodo de las 6 semanas es un intervalo de tiempo durante el cual el equilibrio de la persona se restaura, es decir, se reducen las reacciones emocionales intensas del primer momento de la crisis o los niveles altos de desorganización conductual. Este límite de tiempo tiene importantes implicaciones para presentar los servicios de ayuda en los primeros momentos. La resolución en crisis dependerá de una serie de factores más amplios, entre los que se encuentran los recursos de los individuos, la red de apoyo, la ayuda recibida, la gravedad de los sucesos precipitantes. La reacción inicial suele manifestarse con llanto, pánicos, lamentos. El llanto conduce a la negación, es decir, no creerse lo que ha ocurrido, la intrusión involuntaria de ideas, sentimientos y dolor. Conforme avanza este proceso, algunas personas progresan siendo capaces de expresar sus sentimientos y experiencias, mientras que otras necesitan ayuda externa. En la etapa final, la persona debe ser capaz de integrar la crisis dentro de lo que es su propia experiencia vital. Aunque el recuerdo de la experiencia le puede producir tristeza, la persona ha sido capaz de incorporarlo en su propio desarrollo. Ha llegado a aceptar que el suceso forma parte de su trayectoria y experiencia personal, lo que implica una adaptación y cambio del mismo. Gracias. Saludos psicólogo, mi nombre es Alma Gavica Castro. A continuación les vengo a hablar sobre las fases de intervención en momentos de crisis o en algún desastre. Para empezar, vamos hablando un poquito sobre qué es el apoyo psicológico o también en algunos aspectos llamados los primeros auxilios. Es cada vez más adoptado en lugar de los métodos que involucran las sesiones para obtener información durante la crisis. Se trata de una opción de respuesta que se centra en qué? En brindar cuidados y apoyos prácticos más no invasivos, evaluar las necesidades y los problemas, ayudar a las personas a abordar las necesidades básicas como por ejemplo alimento, agua e información, escuchar a las personas más no presionarlas para que hablen, reconfortar a las personas
y ayudarlas de cierta manera a calmarse, a asegurarles que no están solos ante este proceso, ayudar a las personas a encontrar apoyo social e información y servicios, proteger a las personas de que les ocurra algún otro daño. Es por eso que un modelo de intervención es un marco que los refugios pueden implementar para responder ante una crisis. El modelo se centra en qué? En escuchar, interpretar y responder de forma sistemática para asistir a las personas y ayudarlas también a regresar a su estado psicológico previo a la crisis en la medida posible. Esto también se pone en énfasis la importancia de escuchar, evaluar a lo largo de cada uno de estos pasos, y los primeros 3 pasos que les voy a mencionar se focalizan específicamente en las actividades en lugar de ir a la acción. Primero es definir el problema y entenderlo desde un punto de vista. Esto requiere utilizar habilidades básicas, como ya lo mencioné anteriormente, la escucha, la empatía, la sinceridad y la aceptación. La segunda es garantizar la seguridad. Es necesario mantener la seguridad continuamente en el primer plano de todas las intervenciones, es decir, salvaguardar la vida, la integridad de cada una de las personas que se encuentran en esta situación. Esto significa, ¿esto qué significa? Significa evaluar constantemente la posibilidad de que unos u otras personas corran tanto riesgos físicos como psicológicos. Evaluar y garantizar la seguridad son actividades permanentes de los procesos de intervención en crisis. Y tercero, tenemos brindar apoyo, transmitiendo en qué se ocupa y dándoles todo el apoyo emocional a las personas que están pasando por esto. También brindarles un poco de información sobre qué se puede o cómo debe actuar ante esta crisis. Es por eso que aquí juega un papel fundamental el rol del psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo? Necesitará abordar el nivel de angustia y disfunción de las personas que están en crisis y deberá responder de forma lógica y ordenada. Los psicólogos también deberán contar con alguna capacitación de uso de modelo estandarizado de intervención en situaciones de crisis para que ésta pueda ayudarlo a manejar un poquito mejor esta situación e intervenir de forma que apoye adecuadamente a las personas, ¿no? Un modelo de intervención puede ser el modelo SIP. Esto es una relación circular. Esto también, el análisis de qué trata el modelo SIP es el análisis de necesidades que incluye como una dimensión de evaluación del contexto. Este modelo identifica la evaluación del contexto como el paso inicial a un proceso a un proceso total de la evaluación y la toma de decisiones. Es importante también mencionar que existen 4 fases de intervención. La primera es la fase del impacto, que es desde el momento cero, es decir, desde el momento que ocurre la crisis. Esto también puede durar a 48 horas. La fase 2 es la fase del rescate. Esto ocurre desde el momento cero y puede durar una semana. La fase 3 es la fase de recuperación. Puede durar de la primera a 4 semanas por lesiones o por diferentes contextos, ¿no? Y la fase número 4 es la fase de regreso a la vida. Esto puede durar de 2 semanas a 2 años. Es por eso que es aquí donde ocupa un papel fundamental e importante el rol del psicólogo, porque ahí es donde se va a brindar las intervenciones, el, el porqué de las cosas. Ya había mencionado antes, escuchar a las personas más no presionarlas para que hable, reconfortar y de alguna u otra manera ayudar a que se calme. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es el PAP. Bueno, el PAP es una técnica sencilla en la que se puede entrenar a cualquier persona y cuyo objetivo principal es ayudar a quienes se han visto afectados, sea de manera directa o de manera indirecta, por eventos potencialmente traumáticos o diversos tipos de crisis, como lo serían actos violentos como asaltos, robos, secuestros. En urgencias médicas podrían ser infartos o accidentes de tránsito.
Los primeros auxilios también tienen como objetivo el brindar alivio emocional inmediato y vincular a los afectados con los dispositivos de ayuda necesarios y prevenir el desarrollo de complicaciones a largo plazo. El término PAP se utiliza desde hace 40 años, ya que en el 2019 empezó claramente a recomendar eh, la OMS. Y en el 2011, pues la OMS junto a otras agencias publicaron un manual de campo, el cual se utiliza hasta la actualidad. Podemos decir que el PAP es el apoyo de salud mental más extendido en las grandes crisis humanitarias. Em, ¿Para quién está, o sea, quién requiere el PAP? ¿A quién está dirigido el PAP? Bueno, pues el PAP está dirigido a personas que estén pasando em, a personas que hayan sido expuestas a eventos críticos. También debemos tener en cuenta que no todas las personas que han experimentado un evento crítico necesitarán o querrán el PAP, eh, porque es muy importante tener en cuenta que no debemos forzar el apoyo a las personas. Si estas no lo quieren, no debemos forzarlo. Más, más que todo debemos estar prestos y disponibles para aquellas personas que en realidad lo requieran. Los componentes del PAP serían 5. El primero sería realizar el contacto psicológico, el cual significa escuchar totalmente a la persona eh, y esperar a que ella descargue toda su carga afectiva, ya que esto ayudará a que se encuentre un poco más tranquila y pueda conversar lo que está aconteciendo. También podemos utilizar lineamientos reflexivos o frases que generen conexión y empatía, que la persona se sienta escuchada en ese momento. También tenemos que saber que no solamente se puede utilizar la comunicación verbal, sino que muchas veces el contacto físico o la comunicación no verbal es más efectivo, ya que podríamos crear un vínculo de confianza y seguridad. El hecho de tocar o abrazar a la persona y cuando está en este momento de crisis nos puede servir para que esta persona se sienta acompañada en estos momentos difíciles, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en estas situaciones pueden malinterpretarse en algunos momentos y podemos no ser bien recibidos por la persona afectada y esto nos puede perjudicar en lo que es la interacción terapéutica. Como segundo punto tenemos que examinar las dimensiones del problema, que sería básicamente la indagación de los enfoques, en este caso las tres áreas que serían el pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato pues se refiere a los acontecimientos que produjeron el estado de crisis. En cambio, la indagación presente sería como las preguntas de qué, quién, dónde y cómo, dando como objetivo pues el hallar eh, quiénes están implicados, cuándo pasó, cómo pasó y poder actuar para poder planear una intervención más profunda si esto lo requiere. Como último punto debemos saber cuáles son las probables dificultades que tiene esta persona y su familia, ya que el objetivo de este punto es generar un orden jerárquico en el cual tenemos dos categorías, los que son los conflictos que necesitan manejarse de manera inmediata y los conflictos que se pueden dejar para otro momento. El siguiente punto es analizar las soluciones, ya que esto ayudará a que se puedan solucionar de manera inmediata, ya que el asistente tiene que adoptar un enfoque en el cual se guiará paso a paso y lo primero que tiene que hacer es preguntar acerca de que si ya se ha intentado algo o que no ha funcionado para entonces llevar a la persona que está en esa crisis a generar alternativas, las cuales
Si no están acorde, pues el asistente puede ayudar a analizarlas y estructurarlas de una mejor manera. Como siguiente punto tenemos el asistir a la ejecución de una acción concreta. Pues este objetivo es tratar de mejorar la situación, ¿no? Ya que es importante recordar que la persona es la que tiene que ser capaz de poder buscar soluciones. En el caso de que la persona se encuentre severamente deteriorada su capacidad para actuar, pues ahí en ese momento puede actuar eh, en un papel activo el brigadista, el consejero o el asistente que esté con la persona afectada. Y por último, tenemos lo que es darle seguimiento, que este paso es muy importante ya que nos permite extraer información, establecer un procedimiento que permita el seguimiento para la verificación del proceso. Esta actividad, principalmente, el asistente es el que ayuda en este proceso, ya que ya que el asistente debe estar en contacto con el paciente posterior al evento de la crisis, ya que esto debe ocurrir sea de manera telefónica o en un encuentro cara a cara. Ya que el objetivo de este seguimiento, que es el último punto, es completar el circuito de retroalimentación y determinar si se pudieron lograr o no las metas que se pusieron en un principio en lo que era el primer auxilio psicológico. Entonces, debemos hacer el seguimiento, ya que de esta manera podemos facilitar avanzar hasta los otros pasos, que sería la resolución de la crisis, y si dado el caso en que no se haya podido solucionar, poder contactar a un experto para que nos ayude en lo que sería una segunda instancia. Para finalizar, el apoyo psicológico en situaciones de emergencia y crisis consiste en resolver, en movilizar los mecanismos innatos y adquirir la resiliencia de los afectados, con intervenciones en 3 fases y basadas en las evidencias demostradas. Así se agiliza la activación de su estrategia de afrontamiento ante la situación y en fases posteriores se favorece la adaptación, superación y el crecimiento postraumático. Las demandas a los psicólogos en situaciones de emergencia son variadas, pudiéndose dividir en 3 fases diferentes. En las primeras dichas demandas suelen ser contactar y conectar, ofrecer protección y seguridad, proporcionar información veraz, facilitar la comprensión, asesorar a los allegados de los afectados, mediar en conflictos. Es importante identificar y reducir los pensamientos distorsionados de la persona afectada que pueden surgir en este momento. Explicar detalladamente la normalidad que hay en las reacciones emocionales. Dar claves para poder reducir la ansiedad. En fases posteriores, algunas de las demandas que también pueden tener los psicólogos consisten en realizar seguimientos, es decir, observar el proceso de asimilación en la pérdida, ayudar a elaborar el duelo, comprobar si ha habido pérdida de funcionalidad con respecto a la vida que se llevaba ante este proceso, si ha tomado un giro totalmente ante esta situación, ante este desastre, ante esta crisis. Valorar las estrategias de afrontamiento y lo importante de autoestima. La persona que experimenta esta situación suelen experimentar muchas emociones. Entre estas están estas 4 emociones importantísimas: la tristeza, la ira, el miedo y la culpa. Las características de los desastres, catástrofes, juegan un papel muy importante en la adaptación psicológica posterior de la persona afectada, de la persona que ha pasado este suceso. Entre las principales tenemos el tipo de inicio, cómo empezó, cómo sucedió, qué está sucediendo, el área afectada, la duración, qué tiempo duró, cuánto tiempo se llevó, el grado de daño, fue alto, medio, bajo. El individuo necesita desahogar sus sentimientos, necesita sacar cada uno de los sentimientos que hablamos anteriormente. Y la mejor manera de hacerlo es hablando. Hablar implica la necesidad de que alguien lo escuche. Esto se logra por medio de 2 aspectos: escuchar empáticamente
y solidarizarse silenciosamente. Esto tiene que ver, cuando hablamos de solidarizarse silenciosamente, con la intervención cuando el individuo no quiere hablar. En estos casos, cuando más es la persona requiere una intervención. Cuando la persona no quiere dar comentarios, no quiere opinar, es cuando más necesita la intervención en crisis, ya que al no hablar, la persona está reprimiendo sus sentimientos y está evidenciando su dificultad para traslaborar la crisis. Para aquello se debe preguntar oportunamente, hacer una pregunta motivadora en un momento oportuno, un momento dado. Esta pregunta debe ser corta, objetiva y motivadora, que vaya con un mensaje. Preguntar sabiamente. Debe abrir el mundo afectivo del damnificado, de la persona, para que éste pueda expresar sus sentimientos. Es importante prestar atención a la expresión de sentimientos de la persona al comentar la situación que ha pasado. Es decir, tener muy en cuenta cómo ella se está refiriendo a lo que está pasando, qué sentimientos saca a flote al momento en que está detallando el hecho o la situación que pasó. La atención psicológica oportuna y eficaz proporciona un afrontamiento productivo a las personas y se considera una intervención de primera y de segunda instancia. La primera aborda el factor precipitante de la crisis y la segunda, la traslaboración de los sucesos traumáticos de la crisis.